El avión rugía sobre las nubes como un animal antiguo que cruzaba el tiempo. Miriam sostenía la mano de David con suavidad, aunque notaba la tensión en sus dedos. Era su primer viaje familiar a Jerusalén, un sueño que ella había esperado por años, pero que para él no era más que un compromiso religioso impuesto por su esposa. Daniel y Ruth, sentados junto a la ventana, reían al mirar la inmensidad blanca del cielo. «No puedo creer que estemos a punto de ver el muro», dijo Daniel, con la emoción brillándole en los ojos. «Primero lleguemos», respondió David, sin levantar la vista de la revista económica que leía. «Jerusalén no va a ningún lado». Miriam suspiró, intentando no dejar que el tono frío de su marido arruinara su entusiasmo. Sabía que detrás de su rigidez había un cansancio más profundo. Desde hacía meses, la empresa de David se tambaleaba, y con ella, su fe. Lo veía cada noche en la terraza, mirando el cielo de Puebla sin decir palabra, como si esperara una señal que nunca llegaba. La voz del capitán anunció turbulencia, y el avión vibró con fuerza. Miriam cerró los ojos y recitó en voz baja una oración que su madre le había enseñado. Al abrirlos, notó que la mujer sentada a su lado, una anciana de piel dorada y ojos azules, la observaba con ternura. «¿Van por primera vez?», preguntó la mujer. «Sí, con mi familia. Vamos al Muro de los Lamentos». «Entonces prepárense», dijo ella. «Nadie vuelve igual de ese lugar». David escuchó la frase y sonrió con escepticismo. «Eso dicen todos los lugares santos, ¿no?». La anciana lo miró con calma. «No todos los lugares responden cuando uno pregunta de verdad». El silencio que siguió fue más fuerte que el ruido del motor. Miriam volvió a mirar por la ventana, pero las palabras quedaron flotando entre ellos. Ruth, curiosa, rompió el momento. «Mamá, ¿de verdad la gente mete papeles en las piedras?». «Sí, hijita. Cada papel lleva un deseo, una oración o un agradecimiento». «¿Y tú qué vas a escribir?», preguntó Daniel. «Todavía no lo sé», respondió Miriam. «Quizá algo por todos nosotros». David se removió incómodo. «Yo no creo que un muro de piedra escuche, Miriam». Ella lo miró con dulzura. «Tal vez no sea el muro el que escucha, sino uno mismo el que aprende a hacerlo». El avión comenzó a descender sobre el Mediterráneo. El resplandor del atardecer teñía de dorado las alas, y por un instante David se quedó mirando ese brillo sin saber por qué le conmovía tanto. Miriam notó el cambio en su expresión, leve pero real. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En nada», respondió él. «En que quizá todos necesitamos creer en algo, aunque no sepamos en qué». El tono no fue irónico esta vez. Miriam sonrió, y esa mínima rendija de honestidad la llenó de esperanza. Daniel dormía, y Ruth dibujaba en su cuaderno un muro con cientos de papeles diminutos. En uno había escrito: «Que mi papá vuelva a sonreír». Mientras el avión tocaba tierra, la voz del piloto anunció: «Bienvenidos a Tel Aviv». Miriam apretó con fuerza la mano de David. Él no la apartó. En su pecho, una mezcla de ansiedad y curiosidad empezó a despertar. No lo admitiría, pero algo en su interior deseaba encontrar algo más que piedras y oraciones. Miriam, mirando el horizonte a través de la ventanilla, pensó en su madre, en las historias que le contaba de Jerusalén como si fuera el corazón del mundo. Ahora estaban allí, a punto de caminar sobre ese suelo sagrado. Y antes de cerrar los ojos para descansar del largo vuelo, una voz interior le susurró: «Este viaje no es solo para ver el muro. Es para entender lo que el silencio guarda». Suscríbete al canal para seguir esta historia que te hará mirar la fe desde un lugar que nunca imaginaste. El avión se detuvo. Afuera, el sol caía lento sobre las colinas de Judea. David respiró hondo y murmuró casi para sí mismo: «Bueno, que empiece el viaje». El aire cálido de la tarde los envolvió en cuanto salieron del aeropuerto Ben Gurión. Un olor a tierra seca, pan recién horneado y especias flotaba en el ambiente. Miriam respiró profundo, como si quisiera guardar aquel aroma dentro del alma. David, en cambio, miraba alrededor con curiosidad contenida, tratando de disimular el cansancio del vuelo. Ruth señalaba todo:
los letreros en hebreo, los uniformes de los soldados, los taxis amarillos que parecían moverse al mismo ritmo del sol. El viaje hacia Jerusalén duró menos de una hora. Desde la ventana del vehículo, el paisaje se transformaba lentamente. Campos áridos, colinas cubiertas de piedra, olivares dispersos y luego las primeras casas de piedra clara. El guía, Efraín, los recibía con una sonrisa tranquila, hablando un español pausado aprendido en Guadalajara. «Bienvenidos a Jerusalén», dijo mientras el vehículo se detenía. «Aquí cada piedra tiene una historia y cada historia una pregunta». David arqueó una ceja. «Espero que también haya respuestas». Efraín sonrió. A veces las respuestas no llegan cuando uno las busca, sino cuando deja de resistirse a escucharlas. Miriam lo miró con gratitud, como si esas palabras fueran una confirmación. Daniel, desde el asiento trasero, preguntó: «¿Cuándo iremos al muro?» «Mañana al amanecer», respondió el guía. «Es el mejor momento. El silencio habla diferente cuando el sol apenas despierta». El hotel estaba cerca del barrio judío. Las calles angostas olían a pan pita y café turco. Los niños corrían con quipás torcidas, las mujeres cargaban bolsas de frutas y los hombres caminaban con libros en la mano. Miriam observaba fascinada aquel movimiento tan distinto del bullicio de Puebla. David, sin embargo, se sentía ajeno, como si caminara dentro de una postal antigua que no le pertenecía. Esa noche, mientras la familia se instalaba, Miriam abrió la ventana y contempló la ciudad iluminada. El domo de la roca brillaba a lo lejos. «Nunca imaginé que fuera así», susurró. «Todo parece respirar historia». David se sentó a su lado. «Sí, pero también parece que el tiempo aquí no avanza». «Tal vez por eso la gente viene», respondió ella, «para detenerse un poco». El murmullo de los rezos nocturnos llegaba desde lejos, mezclándose con el canto del viento. Ruth, sentada en la cama, dibujaba el horizonte con lápices de colores. «Mira, papá», dijo mostrándole su dibujo. «Aquí está el muro, y aquí tú». David observó la figura diminuta que lo representaba, de pie frente a un muro alto cubierto de papeles. «¿Por qué me pusiste solo?», preguntó. «Porque dijiste que no crees mucho en eso», respondió Ruth con inocencia. «Pero igual estás ahí». Las palabras de su hija lo golpearon con suavidad. Miriam lo miró sin decir nada. Sabía que, detrás de su escepticismo, había un corazón cansado de esperar milagros que no llegaban. Al día siguiente, cuando el primer resplandor dorado tocó los tejados de la ciudad, David se despertó antes del amanecer. Se asomó por la ventana. El aire fresco olía a piedra húmeda y a incienso. Desde lejos se escuchaban los primeros rezos del día. Se preguntó qué lo había despertado. El ruido o algo más profundo, una inquietud que no lograba nombrar. Efraín los esperaba en el vestíbulo con una bufanda blanca alrededor del cuello. «¿Listos para conocer el corazón de Jerusalén?», preguntó con voz serena. Miriam asintió con los ojos brillantes. Daniel cargaba su cámara. Ruth sostenía la mano de su madre. David observó a su familia y pensó que, aunque no creía en muros sagrados, debía al menos respetar la fe que los movía. «Vamos», dijo, y su voz sonó más suave de lo habitual. Mientras caminaban hacia el amanecer, las calles se llenaban de murmullos, pasos y plegarias. Nadie hablaba demasiado. Miriam sentía que cada piedra los guiaba hacia algo que aún no comprendían. David, en silencio, se prometió algo que ni él mismo entendía del todo. «No volveré igual de este lugar». El amanecer cubría Jerusalén con un velo dorado. Las calles, aún medio vacías, parecían despertar junto con ellos. El aire era fresco, cargado con el aroma de pan recién horneado y el eco de las oraciones que se elevaban desde distintos rincones. Efraín caminaba al frente del grupo con paso tranquilo, sosteniendo un pequeño libro de rezos. «Cada piedra que verán hoy», dijo sin volverse, «ha escuchado más plegarias de las que podríamos imaginar». Pero lo importante no es lo que se pide, sino lo que uno está dispuesto a escuchar.
David levantó la vista del suelo intrigado. «¿Y si uno no espera escuchar nada?», preguntó con tono contenido. «Entonces el silencio le responderá igual», contestó el guía. «No hay corazón que no hable cuando se le da tiempo». Miriam sonrió, reconociendo en esas palabras una verdad que había sentido toda su vida. Daniel, que caminaba junto a Efraín, aprovechó la pausa para preguntar: «¿Por qué la gente dice que Jesús también vino aquí?». Efraín se detuvo. La pregunta quedó suspendida en el aire. «Porque Jerusalén no pertenece a una sola historia», respondió. «Es el punto donde las historias se cruzan. Aquí todos buscan a Dios, aunque lo llamen de maneras distintas». David frunció el ceño. «Pero eso no es lo que nos enseñan en la sinagoga». «No», replicó el guía sereno, «pero la fe no siempre se contradice, a veces se complementa. Las orillas del mismo río pueden parecer opuestas, y sin embargo, el agua es una sola». Miriam bajó la mirada. Le conmovía la calma con la que Efraín hablaba. Ruth, que escuchaba en silencio, tomó la mano de su madre. «Entonces, ¿Jesús también rezó aquí?», preguntó con voz tímida. Efraín asintió. «Sí, niña. Rezó, lloró y amó este mismo suelo. La fe no borra los pasos de quienes buscaron lo mismo antes que nosotros». David no respondió. Había algo incómodo en oír ese nombre en boca de un guía judío. Era como si se abriera una puerta que él no quería mirar. Durante años había mantenido su fe dentro de los límites claros de la tradición, sin mezclas ni dudas, pero algo en la serenidad de aquel hombre lo descolocaba. Llegaron a una terraza desde donde se veía parte de la ciudad vieja. Efraín extendió el brazo. «Miren, a la izquierda el muro, a la derecha el domo, más allá las iglesias. 3 caminos distintos hacia el mismo misterio». Miriam apretó el brazo de David. «Es hermoso», susurró. Él asintió sin palabras. El guía se giró hacia ellos. En cada viaje hay un momento en que uno se enfrenta a lo que teme. Algunos temen perder su fe. Otros temen encontrarla. David tragó saliva. Había algo en esa frase que le dolió más de lo esperado. Pensó en sus noches de insomnio, en la empresa al borde de la quiebra, en sus plegarias secas. No recordaba la última vez que había sentido algo al rezar. Daniel interrumpió sus pensamientos. «¿Y tú, Efraín? ¿Has sentido algo en el muro?». El guía sonrió. «Cada vez que voy, algo diferente. A veces paz, a veces vacío. Pero incluso el vacío enseña. El silencio tiene voz, aunque no todos quieran oírla». Caminaron un rato más hasta una pequeña calle empedrada. Miriam observaba los muros antiguos cubiertos de musgo, las puertas azules, los balcones repletos de flores. Todo le parecía sagrado. David, en cambio, sentía que aquel lugar empezaba a remover algo que no podía controlar. Cuando el guía se despidió por esa mañana, Miriam agradeció emocionada. David, sin saber por qué, también lo hizo, pero evitó mirarlo a los ojos. Efraín le puso una mano en el hombro. «Mañana verás el muro con tus propios ojos. No busques una señal. Escucha lo que el silencio te diga». David apenas asintió. Mientras regresaban al hotel, pensó que nunca había temido tanto algo tan aparentemente simple como un muro de piedra. El amanecer caía sobre Jerusalén con un resplandor dorado que hacía brillar cada piedra. David caminaba detrás de Miriam y los niños en silencio. El aire olía a polvo antiguo y flores recién abiertas. A medida que se acercaban, el murmullo de los rezos se hacía más intenso, como una corriente subterránea que se movía bajo los pies. Miriam apretó la mano de Ruth y respiró hondo. Frente a ellos, el muro de los lamentos se alzaba con majestad solemne. Las grietas de la piedra estaban llenas de diminutos papeles blancos, plegarias escritas en todos los idiomas del mundo. Miriam se quedó inmóvil, con los ojos humedecidos. Daniel levantó su cámara, pero al ver la expresión de su madre, bajó el lente con respeto. «Nunca pensé que me haría llorar verlo», susurró Miriam. David la miró. «Es solo un muro», dijo en voz baja. «No, David. Es la memoria viva de lo que el alma busca.
El guía se quedó a cierta distancia, dándoles espacio. David se cruzó de brazos, sin acercarse. Observaba a los peregrinos apoyando sus frentes contra la piedra, algunos llorando, otros murmurando oraciones que el viento se llevaba. Sentía una incomodidad extraña, una mezcla de respeto y desconfianza. Miriam se cubrió la cabeza con un pañuelo y se acercó. Tocó la piedra con los dedos temblorosos y cerró los ojos. Recordó su infancia en Puebla, cuando su madre la despertaba para rezar las bendiciones matutinas. Recordó los días en que su fe era sencilla, sin preguntas. Un calor suave le recorrió el pecho. Mientras tanto, David miraba el suelo. No sabía qué hacer. No quería parecer indiferente, pero tampoco fingir una emoción que no sentía. Pensó en su empresa, en los problemas que lo habían llevado hasta allí, en la sensación de estar perdido incluso entre los suyos. De pronto, un anciano se le acercó. Tenía la barba blanca, el rostro sereno y los ojos profundamente cansados. Le entregó una pequeña nota doblada. «Léela cuando sientas que el silencio te pesa», le dijo en hebreo con un acento suave. David frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Solo palabras», respondió el anciano y se alejó entre la multitud. David giró la nota entre los dedos. Pensó en abrirla, pero algo lo detuvo. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Miriam regresó a su lado, con lágrimas secas en las mejillas. «¿Rezaste?», le preguntó ella. «No», contestó él evitando mirarla. «No sé qué diría si lo hiciera». A veces no hace falta decir nada, solo estar. Ruth los observaba en silencio. Daniel miraba el muro con asombro, como si comprendiera algo que no podía explicar. El aire estaba cargado de un silencio denso, casi tangible. Cada piedra parecía contener siglos de historias, voces y esperanzas. David dio unos pasos hacia adelante, sin decidirse a tocar el muro. Sintió el impulso, pero lo detuvo una extraña sensación de indignidad. Miró a su alrededor. Hombres con quipás balanceándose en oración, jóvenes escribiendo notas apresuradas, ancianos sosteniendo sus bastones con devoción. Todos parecían saber qué hacer, menos él. Una ráfaga de viento levantó el borde de su camisa, como si el aire mismo le hablara. David alzó la vista. Por un instante, pensó que las sombras del amanecer se movían de forma diferente sobre las piedras, pero lo atribuyó al cansancio. Se dio la vuelta. «Vámonos», dijo con voz apagada. Miriam lo observó, intentando leer su rostro. «¿Estás bien?» «No lo sé». Caminaron unos metros sin hablar. A lo lejos, el sonido de un shofar marcaba el inicio de un nuevo día. Miriam volvió la vista atrás y susurró una oración sin palabras, mientras David apretaba en el bolsillo la nota que aún no se atrevía a abrir. No lo sabía, pero algo en ese silencio había comenzado a moverse dentro de él. El sol del mediodía caía fuerte sobre Jerusalén. Las calles del mercado viejo bullían de vida. Voces que regateaban en árabe, hebreo e inglés se mezclaban con el olor a especias, café recién molido y pan pita tostado. Miriam caminaba tomada de la mano de Ruth, mientras Daniel avanzaba un poco más adelante con su cámara, capturando cada rincón. David lo seguía con paso lento, con la mente en otro lugar. Aún sentía en el pecho el peso del muro. No había abierto la nota, pero desde aquella mañana algo en su interior había cambiado de ritmo. No era paz, pero tampoco indiferencia. Era una incomodidad silenciosa, como si hubiera escuchado una pregunta sin respuesta. «Papá, mira esto», gritó Daniel, señalando un puesto repleto de lámparas de colores. «Llévatela con calma, hijo, que aquí todo se ve igual», respondió David, distraído. Miriam sonrió. «Déjalo disfrutar. Cada rincón cuenta una historia». Siguieron caminando entre callejones estrechos. Los vendedores ofrecían telas bordadas, dátiles, rosarios y mesuzás. Ruth observaba fascinada los tonos dorados y rojos que se mezclaban bajo la luz del sol. De pronto, entre la multitud, un grupo de turistas pasó empujando, y Daniel desapareció de su vista. «¿Daniel?», llamó Miriam con voz tensa.
David se giró al escucharla. ¿Dónde está? Estaba aquí hace un segundo, dijo ella, mirando en todas direcciones. Ruth la tomó del brazo, asustada. Mamá, no lo veo. El corazón de Miriam comenzó a latir con fuerza. Corrió entre los pasillos llamando su nombre. David la siguió intentando mantener la calma. Debe estar cerca, dijo, más para sí mismo que para ella. Un hombre mayor, con túnica beige y barba canosa, los observaba desde su puesto de especias. ¿Buscan a un muchacho?, preguntó en un español con acento árabe. Sí, mi hijo, respondió Miriam, agitada. El hombre señaló una calle lateral. Lo vi ir hacia allá con una cámara en la mano. No parece perdido, solo curioso. Corrieron por el pasillo que el vendedor les indicó. El aire olía a canela y cuero viejo. Entre los puestos, una sombra pequeña apareció. Daniel, mirando fascinado a un anciano que tallaba un trozo de madera. ¡Daniel!, gritó Miriam corriendo hacia él. El muchacho volteó sorprendido. Solo estaba viendo cómo hace las figuras, mamá. No me fui lejos. Nos asustaste, dijo David, con voz firme pero contenida. No puedes desaparecer así. El anciano artesano los miró con calma. No lo regañe, señor. Los jóvenes se pierden para aprender a mirar. David lo miró con cierta molestia. No es un buen momento para filosofar. El hombre sonrió. Nunca es un mal momento para aprender paciencia. Esa frase quedó flotando entre ellos. Miriam, aún con el corazón acelerado, agradeció al anciano. Gracias por cuidarlo. No fue nada, respondió él. Los hijos siempre vuelven cuando el amor los llama con miedo. Daniel bajó la mirada. Perdón, papá. David suspiró. Solo prométeme que no te alejarás otra vez. Lo prometo. El anciano extendió su mano hacia David. Me llamo Yusuf. Si alguna vez el ruido de la ciudad te pesa, ven a este puesto. Aquí el silencio sabe a té. David dudó, pero estrechó su mano. Había en aquel hombre una serenidad que le recordaba al guía. Caminó junto a Miriam en silencio. Ella notó algo en su mirada, un cansancio distinto, no físico, sino del alma. ¿Qué te pasa?, preguntó ella suavemente. No lo sé, respondió. Todo aquí parece querer decirme algo, pero no entiendo el idioma. Miriam le sonrió con ternura. Tal vez no sea cuestión de entender, sino de escuchar. A lo lejos el canto de un muecín llenó el aire con un eco profundo. El sonido se mezcló con las risas, los pregones, el murmullo de la vida cotidiana. David levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sintió que el mundo seguía hablando, aunque él hubiera dejado de hacerlo, y sin saber por qué pensó en la nota guardada en su bolsillo. La tarde se deslizaba lentamente sobre los tejados de Jerusalén cuando Efraín los invitó a cenar a su casa. Miriam aceptó con gratitud. Después del sobresalto en el mercado, necesitaban una noche tranquila. Caminaron por las callejuelas empedradas hasta una pequeña vivienda de piedra clara. Desde dentro se escapaban aromas de hierbas, pan recién horneado y cordero asado. Efraín los recibió con una sonrisa cálida. Pasen, mi casa es modesta, pero las historias que guarda son buenas compañeras. Ruth miró alrededor, maravillada por los estantes llenos de libros antiguos y fotografías enmarcadas. Daniel se acercó a una imagen donde un hombre y una mujer jóvenes posaban frente al muro. ¿Eran tus padres?, preguntó. Sí, respondió Efraín con una sombra de nostalgia. Mi madre creía que el muro era el corazón del mundo. Mi padre decía que el corazón era el hogar. Nunca se pusieron de acuerdo, pero se amaron hasta el final. Durante la cena, la conversación fluyó como un río tranquilo. Hablaron de comida, de costumbres y de las coincidencias entre México e Israel. Miriam reía relajada mientras servía más vino. Ruth escuchaba atenta cada historia. David, sin embargo, observaba a Efraín con curiosidad silenciosa. Había en él una serenidad que lo desconcertaba, como si nada pudiera romper su equilibrio. ¿Siempre viviste aquí?, preguntó David. No. Nací en Haifa, pero pasé años viajando. Buscaba entender lo que une a las personas más allá de sus credos.
¿Y lo encontraste?, replicó David con un dejo de ironía. Efraín sonrió. Encontré algo mejor, preguntas que valen más que las respuestas. Miriam levantó la vista. A veces pienso que la fe es eso, seguir preguntando sin perder la esperanza de oír algo. Exactamente, asintió Efraín. Jerusalén es un espejo, te muestra lo que llevas dentro, incluso lo que no quieres ver. David se quedó pensativo. Recordó al anciano del muro, la nota que aún no había leído y la frase del artesano en el mercado. Todo parecía formar un hilo invisible que lo seguía a cada paso. Efraín sirvió té de menta. Quiero contarles una historia, dijo mientras el vapor ascendía suavemente. Hace años una familia vino desde muy lejos, también con dudas. Habían perdido todo y buscaban respuestas. Pasaron días sin sentir nada, hasta que, al salir del muro, vieron a un hombre que los saludó con una paz tan profunda que los hizo llorar. ¿Quién era?, preguntó Miriam. Nadie lo sabe, respondió el guía. Algunos dijeron que era un rabino, otros un peregrino cristiano. Lo importante no fue quién era, sino lo que dijo. Busquen dentro lo que han perdido fuera. El silencio se apoderó de la mesa. David sintió que algo dentro de él se estremecía. Miriam lo miró con suavidad, reconociendo esa expresión de desconcierto que pocas veces le había visto. Suena a parábola, dijo él, intentando sonar racional. Tal vez, contestó Efraín, pero la verdad no necesita nombre para ser cierta. Ruth, medio adormecida, apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Daniel observaba al guía con admiración. Tú hablas como si hubieras visto muchas cosas. He visto más silencios que palabras, respondió Efraín con una sonrisa melancólica. A veces el alma se comunica mejor cuando la boca calla. Miriam respiró profundo. Me alegra que hayamos venido, dijo. Siento que algo en este lugar me abraza, aunque no lo entienda. David bebió un sorbo de té y no respondió. Miraba su taza como si buscara en el reflejo un significado escondido. Efraín lo notó, pero no insistió. Cuando se despidieron, el guía los acompañó hasta la puerta. Antes de cerrar, dijo en voz baja: Mañana amanece temprano. Si algo te pesa, David, no le temas al silencio. Jerusalén sabe escuchar. David asintió, guardando las palabras en un rincón profundo de su mente. Mientras caminaban de regreso al hotel, el aire de la noche olía a piedra, a menta y a preguntas sin resolver. Miriam tomó su mano, y por primera vez él no la apartó. David despertó antes del amanecer, sin saber por qué. La habitación estaba en penumbra, y el aire era frío. Miriam dormía profundamente, con una calma que le resultó envidiable. Se vistió sin hacer ruido, tomó su abrigo y salió. No había un plan, solo un impulso. Caminó por las calles vacías de Jerusalén guiado por el silencio. El cielo empezaba a aclararse, y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el incienso que llegaba desde alguna sinagoga cercana. A cada paso, sentía el eco de sus pensamientos más que el de sus pies. Llegó al muro cuando apenas un puñado de hombres rezaba, balanceándose con devoción. La piedra reflejaba la luz tenue del amanecer. Se quedó a distancia, observando. Durante unos minutos no supo qué hacer. No se sentía parte de aquello, pero tampoco podía marcharse. Había algo que lo retenía, una especie de magnetismo silencioso. Metió la mano en el bolsillo y tocó la nota que aún no había abierto. La presión del papel contra sus dedos lo hizo cerrar los ojos. Pensó en Miriam, en los niños, en todo lo que habían dejado atrás. Recordó los meses difíciles en Puebla, las discusiones, el miedo a perder la empresa y la fe. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el peso del cansancio. ¿Qué hago aquí?, susurró sin esperar respuesta. Buscando lo que no sabes nombrar, respondió una voz tranquila detrás de él. David se giró. Un hombre vestido de blanco, con barba corta y ojos serenos, lo miraba con una calma que lo desarmó. No parecía un turista ni un rabino. Su presencia era simple, pero llena de una paz difícil de explicar. No pretendía molestar,
dijo David. Nadie molesta cuando busca con el corazón abierto, contestó el hombre. David lo observó con cautela. Había algo familiar en su rostro, aunque estaba seguro de no haberlo visto antes. No soy un hombre de fe, confesó. Y sin embargo estás aquí, antes que el sol, replicó el hombre con una sonrisa leve. David bajó la mirada. Vine por mi familia, quizá por curiosidad. No importa el motivo, dijo él. Lo importante es que viniste. La fe no siempre llega con certezas, a veces comienza con preguntas. El silencio volvió, pero no era incómodo. David sintió una serenidad extraña, como si el aire se volviera más liviano. ¿Tú vienes seguido?, preguntó. No necesito venir, respondió el hombre. Donde hay búsqueda, ahí estoy. David frunció el ceño, confundido. El hombre caminó lentamente hacia el muro, se detuvo y posó la mano sobre la piedra. No temas al silencio, David. Él no juzga, solo refleja. David dio un paso atrás. ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre lo miró y respondió con voz serena. Porque el que busca no está perdido, solo esperando reconocerse. Por un instante, David sintió que el tiempo se detenía. El sonido de las oraciones, el canto de los pájaros, todo parecía desvanecerse. Solo quedaban ellos dos, y aquella paz que lo envolvía por completo. El hombre dio un último vistazo al cielo, donde el sol empezaba a asomarse y dijo, «Escucha dentro, ahí está la voz que esperas». David parpadeó. Y en ese breve segundo, el hombre ya no estaba. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber notado su presencia. Solo quedaban las piedras doradas y el murmullo del viento. Temblando, sacó la nota de su bolsillo y la abrió con cuidado. En el centro, escrita con letra firme, había una sola frase. ¿Por qué buscas fuera lo que vive dentro de ti? El corazón le dio un vuelco. Sintió que algo en su interior se rompía, pero no era dolor, sino una liberación profunda. Se apoyó contra la piedra y respiró hondo, dejando que las lágrimas que no entendía bajaran sin resistencia. Por primera vez en años, no tenía miedo del silencio. David permaneció inmóvil frente al muro, con la nota temblando entre sus dedos. Las palabras parecían grabadas en fuego dentro de su mente. ¿Por qué buscas fuera lo que vive dentro de ti? Sintió una mezcla de vértigo y alivio, como si el suelo hubiera desaparecido, y al mismo tiempo lo sostuviera algo invisible. Levantó la mirada, buscando al hombre que le había hablado, pero no había nadie. El espacio donde había estado seguía vacío, apenas cruzado por el paso lento de un anciano con un talit al hombro. David miró a ambos lados, recorriendo con la vista a los pocos rezadores del amanecer. Nadie lo observaba. Nadie parecía haber notado aquella presencia. «Disculpe», dijo a uno de ellos, «¿vio a un hombre de blanco que estaba aquí hace un momento?» El otro lo miró con extrañeza. «No, señor, solo lo he visto a usted». El corazón de David latía con fuerza. Caminó unos pasos hacia donde había estado el desconocido y posó la mano sobre la piedra, justo en el lugar que él había tocado. Estaba tibia, como si aún guardara el calor de una vida. Cerró los ojos y repitió en silencio las palabras de la nota. Algo dentro de él se abrió. Por primera vez, no sintió necesidad de entender, solo de sentir. Permaneció así largo rato, sin medir el tiempo. No sabía si habían pasado minutos o horas. Cuando por fin se alejó, el sol ya bañaba de oro las calles. El murmullo de la ciudad despertando lo envolvió lentamente, devolviéndolo al mundo. Guardó la nota con cuidado, casi con reverencia. Al volver al hotel, Miriam lo esperaba en la entrada con el rostro lleno de preocupación. «¿Dónde estabas, David? Me desperté y no estabas». Él se detuvo frente a ella, sin saber qué decir. Tenía el rostro húmedo, y los ojos le brillaban de una forma que Miriam no recordaba haber visto desde su juventud. «Fui al muro», respondió con voz baja. «Tenía que ir». «¿Y encontraste lo que buscabas?» David tardó en responder. «No sé lo que encontré, pero me encontré a mí». Miriam lo miró con un leve temblor en la voz. «¿Lloraste?»
Él sonrió apenas. Sí, y no me da vergüenza decirlo. Ella lo abrazó, sintiendo que algo en él había cambiado. No sabría explicarlo, pero el aire a su alrededor se sentía distinto, más ligero. «Cuéntame qué pasó», pidió Miriam. David vaciló. «Vi a alguien. Un hombre vestido de blanco. Me habló como si me conociera. Luego desapareció». «¿Desapareció?» «Sí», dijo él, con una calma que sorprendió incluso a Miriam. Pero no fue miedo lo que sentí. Fue paz. Una paz que nunca había sentido. Miriam lo observó en silencio. No intentó buscar una explicación. Solo asintió y tomó su mano. Entonces, sea quien sea, te habló para que pudieras escucharte. David la miró con ternura. En ese instante entendió que todo lo que había buscado fuera, el éxito, el control, la seguridad, no tenía valor sin esa quietud que ahora lo habitaba. Caminó junto a ella hacia la terraza del hotel, desde donde se veía parte de la ciudad vieja. El cielo se extendía amplio, despejado, como si también lo invitara a respirar sin miedo. Daniel y Ruth salieron poco después, todavía somnolientos. «Papá, ¿dónde estuviste tan temprano?», preguntó Daniel. «Dando un paseo», respondió él, acariciándole el cabello. «A veces uno necesita caminar para entender que ya está donde debe estar». Ruth lo abrazó sin saber por qué, pero percibió que algo en su padre era diferente. Miriam los observó, con lágrimas contenidas. David cerró los ojos por un momento. El eco de la voz seguía vivo en su mente, suave, constante. No había necesidad de buscar más señales. Sabía que el verdadero cambio comenzaba dentro. A lo lejos, el sonido de una campana marcó el paso de la mañana. Y aunque nadie más lo vio, David juró que el viento murmuró las mismas palabras de la nota. «Lo que vive dentro de ti nunca te abandona». El vuelo de regreso partió en una mañana clara. Desde la ventanilla, Jerusalén se alejaba lentamente, envuelta en un resplandor dorado. Miriam observaba el paisaje con una mezcla de gratitud y melancolía. Daniel dormía apoyado en su hombro, y Ruth hojeaba un cuaderno lleno de dibujos que había hecho durante el viaje. David permanecía en silencio, mirando el horizonte. Nadie hablaba mucho. Había entre ellos una paz extraña, como si las palabras sobraran. Miriam se preguntaba qué había vivido su marido exactamente en aquel amanecer, pero no quiso presionarlo. Solo sabía que algo profundo había cambiado. Lo notaba en su mirada, en la manera en que respiraba, incluso en la calma con la que respondía a las cosas más simples. Durante el vuelo, una azafata ofreció café. David aceptó y se quedó mirando el vapor que se elevaba de la taza. Era el mismo gesto que hacía cuando pensaba en los problemas de su empresa, pero ahora no había tensión en su rostro. Solo una reflexión serena. Miriam lo observó en silencio. «¿Piensas en volver algún día?», preguntó ella finalmente. David sonrió con suavidad. «Creo que parte de mí se quedó allá. No sé si físicamente volveré, pero algo de Jerusalén viene conmigo». «¿Qué fue lo que encontraste, David?», susurró ella. Él bajó la mirada. «Encontré silencio, Miriam, pero no el que asusta, uno que abraza». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Cuando aterrizaron en la Ciudad de México, la calidez del aire los envolvió. El bullicio del aeropuerto contrastaba con la quietud que traían dentro. Daniel se quejaba del tráfico. Ruth reía por cualquier cosa, y Miriam agradeció en voz baja por haber regresado juntos. David, en cambio, se mantenía pensativo, observando la ciudad como si fuera nueva. Durante el trayecto hacia Puebla, el paisaje mexicano lo conmovió más de lo habitual. Los campos, los pueblos, los puestos a la orilla de la carretera, todo parecía tener un significado distinto. «¿Siempre fue así de bonito?», preguntó casi para sí mismo. Miriam lo miró sorprendida. «Sí, David, siempre lo fue. Tal vez nunca lo miraste con calma». Él asintió. Tal vez no sabía mirar. Al llegar a casa, el olor familiar a madera y café los recibió. Ruth corrió a su habitación. Daniel encendió la televisión.
Miriam dejó las maletas en la sala y se quedó observando a su esposo. «Parece que hubieras dejado un peso allá», le dijo. David respiró profundo. «Lo dejé, Miriam, y no quiero recuperarlo». Esa noche, mientras los demás dormían, salió a la terraza. El cielo de Puebla se extendía lleno de estrellas, más claro de lo que recordaba. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la nota. La leyó una vez más. «¿Por qué buscas fuera lo que vive dentro de ti?». La frase ya no lo confundía. Sonrió. No era una advertencia, era una invitación. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no necesitaba entenderlo todo, solo vivirlo. Al día siguiente fue a su empresa. Los empleados lo saludaron con una mezcla de respeto y sorpresa. Lo notaban diferente. En lugar de las instrucciones frías de siempre, David los escuchó, preguntó por sus familias, ofreció soluciones sin enojo. Cuando uno de ellos comentó que parecía otro hombre, él respondió con naturalidad: «Quizás no soy otro. Solo estoy volviendo a ser quien era antes de olvidar». Por la tarde, al volver a casa, encontró a Miriam en el jardín, regando las plantas. «Hoy fue un buen día», dijo él, acercándose. «¿Por el trabajo?». «Por todo». Se detuvo un instante. «Siento que empiezo a entender por qué fuimos allá». Miriam lo miró a los ojos. «Tal vez no fuimos para buscar algo, sino para recordarlo». David la abrazó. El viento sopló suave, moviendo las hojas como un murmullo lejano. En su interior, aquel silencio que había conocido frente al muro seguía vivo, como una llama discreta pero constante. Ya no lo buscaba, lo llevaba consigo. Las semanas pasaron y la vida en Puebla comenzó a recuperar su ritmo habitual. Sin embargo, algo en David había cambiado de raíz. Sus empleados lo notaban. Su tono era más sereno, sus decisiones menos impulsivas. Ya no hablaba con dureza, y cuando algo salía mal, guardaba unos segundos de silencio antes de responder. Ese silencio, antes incómodo, ahora era su manera de respirar. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en la oficina, su socio, Elías, lo observó con curiosidad. «No sé qué te hicieron en ese viaje, pero te desconozco», dijo sonriendo. David levantó la vista. «Tal vez me hicieron recordar lo que había olvidado». «¿Y qué era eso?». «La paciencia», respondió sirviéndose café, «y el valor de escuchar, incluso cuando nadie habla». Elías rió, pero notó en su mirada algo profundo, imposible de fingir. David volvió al trabajo, pero en su mente resonaban las palabras del hombre del muro. Desde entonces, cada decisión que tomaba llevaba un eco de esa voz serena. Por las tardes, comenzó a caminar por el barrio, algo que no hacía desde hacía años. Saludaba a los vecinos, conversaba con los niños del parque. Miriam lo observaba desde la ventana con una mezcla de ternura y asombro. Ruth decía que su padre parecía menos preocupado por ganar y más por vivir. Daniel, más reservado, lo miraba con cierta desconfianza, intentando comprender aquel cambio que no se explicaba con lógica. Una noche, durante la cena, el silencio de la mesa fue interrumpido por la pregunta directa de su hijo. «Papá, ¿viste a Jesús en Jerusalén?», preguntó Daniel sin rodeos. Miriam lo miró sorprendida. Ruth detuvo el tenedor a medio camino. David lo observó con calma, sin esquivar la mirada. «Vi a alguien», dijo lentamente. «No sé quién era, pero me dijo algo que cambió mi forma de mirar». «¿Y crees que era él?», insistió el muchacho. «No necesito saberlo», respondió. «Lo importante no es quién fue, sino lo que despertó en mí». Daniel frunció el ceño. «Pero todos quieren pruebas, papá». David sonrió. «Las pruebas sirven para convencer la mente, hijo, pero cuando algo toca el alma, ya no hay duda que valga». Miriam lo escuchaba en silencio, conmovida. Había aprendido a no preguntar demasiado. Sentía que cada palabra de su esposo era una semilla nueva que debía germinar sola. Ruth rompió la tensión con inocencia. «Entonces, si lo que viste te cambió, ¿eso significa que sí era verdad?». David acarició su cabeza. «Si te cambia, Ruth, es verdad». La conversación terminó con risas suaves y una paz que se quedaba flotando. Después de cenar,
Miriam y David salieron al jardín. El aire olía a jazmín y tierra húmeda. «No pensé verte así otra vez», dijo ella. «¿Así? ¿Cómo?» «Con esperanza». David respiró hondo. «No sé qué pasó allá, Miriam. Solo sé que dejé de pelear con lo que no entiendo». A veces uno no necesita tener razón, solo necesita estar en paz. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El silencio entre ellos ya no era distancia, sino refugio. Días después, en la sinagoga, algunos conocidos se acercaron a saludarlo. Notaban su calma y lo felicitaban por la recuperación de su empresa que comenzaba a levantarse de nuevo. David agradecía sin alardes. Un hombre mayor le dijo: «Te ves distinto, David. ¿Encontraste lo que fuiste a buscar?» Él sonrió. «No, encontré lo que ya tenía y no sabía ver». Esa noche, antes de dormir, se detuvo frente al espejo. Su reflejo no mostraba un hombre nuevo, sino uno más simple, más humano. Sacó la nota del cajón de su escritorio y la volvió a leer, ya sin lágrimas, solo con gratitud. Sabía que el verdadero viaje no había terminado, apenas comenzaba dentro de él. El rumor del cambio de David se extendió rápido entre los miembros de la comunidad. En la sinagoga, algunos lo saludaban con cordialidad renovada, otros con una cautela silenciosa. Su nueva forma de hablar y su serenidad despertaban curiosidad, pero también murmuraciones. Una mañana, mientras salía del servicio, escuchó a dos hombres conversar a sus espaldas. «Dicen que en Jerusalén tuvo una visión», murmuró uno. «Eso pasa cuando la gente mezcla religiones», respondió el otro. «La fe se diluye». David fingió no escucharlos, pero las palabras se le clavaron como espinas. Caminó hacia el patio y se quedó mirando los árboles. No estaba molesto, solo triste. Había esperado comprensión, pero comprendía que el miedo a lo diferente era natural. Miriam se acercó, notando su expresión. «¿Qué te dijeron ahora?», preguntó con suavidad. «Nada que no haya escuchado antes, que cambie demasiado, que hablo distinto, que algo me pasa». «¿Y les vas a explicar?» «No. La fe no se defiende con palabras, sino con vida». Miriam sonrió. «Entonces, sigue viviendo como lo haces». Eso basta. Esa noche, David recibió una visita inesperada. El rabino Elías, un hombre mayor de barba gris y voz serena, tocó la puerta. «Me dijeron que deseabas hablar conmigo», dijo al entrar. «No lo pedí, rabí, pero agradezco que haya venido». «Entonces tal vez no fui llamado con palabras», respondió con una sonrisa. Se sentaron en el estudio. El rabino observó el escritorio, donde la nota descansaba abierta. «¿Por qué buscas fuera lo que vive dentro de ti?», leyó en voz alta. Hermosa frase. David asintió. «La encontré en Jerusalén, o quizás ella me encontró a mí». «¿Y crees que provino de aquel a quien muchos llaman Jesús?». David dudó. «No lo sé, rabí. Lo único que sé es que lo que sentí era verdad». El rabino entrelazó los dedos. «Hijo, la verdad no pertenece a un solo nombre. Hay muchas luces que provienen del mismo fuego. Lo importante no es quién te habló, sino lo que esa voz encendió en ti». David lo miró agradecido. «Algunos creen que me alejé de la fe. Quizás no entienden que acercarse de otra forma también es un modo de permanecer. Dios no teme a las preguntas, teme al corazón cerrado». El silencio llenó el espacio como una oración. Miriam, que escuchaba desde la puerta, sintió un alivio profundo. Era la primera vez que alguien hablaba con David sin juzgarlo. «Rabí», dijo David con voz baja, «a veces temo haber cruzado una línea invisible. No hay líneas en el espíritu, solo caminos que se cruzan. La verdad no contradice, completa». La conversación se extendió por horas. Hablaron de la fe, del dolor, de las diferencias que dividen a los hombres cuando deberían unirlos. El rabino le contó historias antiguas sobre profetas que buscaron respuestas en lugares donde otros no se atrevían a mirar. «Cada encuentro auténtico con el Eterno», dijo finalmente, «deja una marca que no necesita nombre. Cuídala
pero no la exhibas. Deja que hable por ti. Antes de irse, el rabino le entregó una carta doblada. Léela cuando la duda vuelva, no antes. David la tomó con respeto. Acompañó al anciano hasta la puerta y, al despedirse, notó que el aire de la noche tenía un perfume distinto, como si el cielo respirara más despacio. Miriam se acercó y lo abrazó. ¿Qué te dijo? Que no estoy equivocado, que no tengo que elegir entre lo que vi y lo que creo. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Entonces no temas. A veces la fe se fortalece justo cuando parece confundirse. David miró el horizonte oscuro. Por primera vez en días, no sintió inquietud, sino una certeza silenciosa. La verdad no siempre necesita ser defendida. A veces solo necesita ser vivida. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva. David seguía con su rutina, pero cada gesto llevaba una quietud distinta, como si algo invisible lo guiara. A veces, en medio del trabajo, sentía el impulso de abrir la carta que el rabino le había entregado, pero recordaba sus palabras. Léela cuando la duda vuelva, no antes. Así que esperaba. Una tarde, mientras el cielo de Puebla se teñía de naranja, Miriam lo encontró sentado en la terraza, con el sobre en las manos. ¿Vino la duda?, preguntó ella, sonriendo con ternura. Sí, respondió él. Hoy la fe se siente un poco silenciosa. Rasgó el sobre con cuidado. Dentro había una hoja escrita con letra firme. Leyó en voz alta. David, hijo de la búsqueda. No temas a las preguntas que nacen de la luz. Lo que viste no contradice lo que crees, lo amplía. El Espíritu de Dios no pertenece a una religión, sino al alma que se deja tocar por la verdad. Cada hombre ve el rostro del Eterno con los ojos que tiene. Algunos lo llaman Adonai, otros Jesús, otros simplemente amor. No te preocupes por los nombres. Lo importante no es el sonido, sino la presencia. Si tu encuentro te hizo más compasivo, más humano, más libre, entonces fue verdadero. La fe no se mide por las palabras que repetimos, sino por el amor que dejamos detrás. Sé luz sin nombrarte lámpara. Shalom. David terminó de leer y permaneció en silencio, con la mirada perdida. Miriam lo observaba intentando descifrar su expresión. ¿Qué sientes?, preguntó en voz baja. Que ya no necesito entenderlo todo, respondió él. Que lo que importa no es quién me habló, sino lo que despertó en mí. Miriam tomó su mano. Entonces el rabino tenía razón. No hay fronteras para la verdad. David dobló la carta con cuidado y la guardó junto a la nota del muro. Ahora ambas formaban parte de su historia, no como reliquias, sino como recordatorios. Esa noche durmió profundamente, sin sueños, como si el alma también hubiera descansado. Días después, Miriam sintió el deseo de compartir lo vivido. Preparó un texto y lo publicó en la página de la comunidad. Un viaje a Jerusalén cambió nuestra manera de mirar la fe. No dio detalles, solo habló de cómo un encuentro inesperado había devuelto la paz a su familia. En pocas horas, su mensaje se llenó de comentarios. Algunos agradecían sus palabras, otros la cuestionaban. ¿No te preocupa lo que digan?, le preguntó David. No, contestó ella con serenidad. Cada quien ve el mundo desde su propio espejo. Si mis palabras incomodan, quizá es porque tocan lo que otros temen mirar. Esa noche, mientras cenaban, Daniel mostró su celular. Mamá, muchos están compartiendo tu historia. Hasta el rabino la comentó. ¿Qué dijo?, preguntó David curioso. Solo una frase. La fe se ensancha cuando deja de tener miedo. David sonrió. Parece que Elías no deja de enseñarnos, incluso a distancia. Durante los días siguientes, Miriam recibió mensajes de personas desconocidas, de distintas creencias, que le contaban cómo sus palabras les habían dado esperanza. Ella los leía junto a David, en silencio. ¿Te das cuenta?, dijo ella. Un solo encuentro puede tocar corazones que nunca conoceremos. Así actúa la verdad, respondió él. No se impone, se expande.
Una tarde, mientras caminaban por el centro de Puebla, se encontraron con un grupo de jóvenes discutiendo sobre religión. Uno de ellos, al reconocerlos, se acercó. ¿De verdad vieron a alguien en Jerusalén?, preguntó, con la mezcla de curiosidad y respeto de quien no quiere ofender. David lo miró con serenidad. Vimos más de lo que esperábamos. Pero no necesitas viajar tan lejos para encontrar lo sagrado. Está aquí, dijo llevándose la mano al pecho, si aprendes a escucharlo. El joven asintió y se alejó pensativo. Miriam lo miró con orgullo. Antes hubieras evitado esa conversación. Antes creía que la fe era defensa. Ahora sé que es diálogo, respondió él con calma. El viento sopló suave, y David pensó que la carta del rabino no era un final, sino una puerta, una que al abrirse dejaba pasar luz suficiente para seguir caminando sin miedo. El testimonio de Miriam siguió viajando por las redes de manera inesperada. Una página de noticias locales compartió su publicación, y pronto el nombre de la familia Levi comenzó a circular entre comunidades de fe en todo México. David, que nunca había buscado atención, se sintió incómodo al principio. Sin embargo, a medida que leía los mensajes que llegaban, comprendió que lo sucedido ya no les pertenecía solo a ellos. Era una historia que resonaba porque hablaba de lo humano, de la búsqueda del miedo, del asombro. Una tarde, mientras revisaba correos, encontró uno de un maestro de filosofía de Guadalajara. Decía, leí su historia con mis alumnos. Les recordó que la fe también es un acto de coraje. David sonrió. Por primera vez, entendió que su experiencia no era un secreto que debía proteger, sino una semilla que debía dejar caer donde el viento la llevara. Miriam lo observaba en silencio. ¿Te das cuenta?, le dijo con dulzura. Sin querer, estás inspirando a otros. No fue mi intención, respondió él. Solo conté lo que me pasó. Y eso es lo que lo hace real. Las verdades que no se imponen son las que más permanecen. Daniel, cada vez más curioso, comenzó a grabar conversaciones con su padre. Le preguntaba sobre lo que sintió frente al muro, sobre el hombre de blanco, sobre la nota. David respondía sin pretensión, sin dramatismo. Yo no lo vi con los ojos, le decía. Lo vi con el alma. ¿Y si la gente piensa que lo imaginaste? Entonces que lo piensen. No necesito convencer a nadie. La fe no se transmite, se contagia. Ruth escuchaba escondida detrás de la puerta. Cuando él terminó de hablar, entró y lo abrazó sin decir palabra. David la levantó en brazos, riendo. Por primera vez se sentía liviano, como si el peso del pasado hubiera sido reemplazado por una serenidad duradera. Días después, fueron invitados a un encuentro interreligioso en la Universidad de Puebla. Miriam dudaba en asistir, temiendo controversias, pero David aceptó. No vamos a defender nada, le dijo, solo a compartir lo que vivimos. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y líderes de distintas creencias. David habló sin notas, con voz pausada. No vengo a hablar de milagros, dijo. Vengo a hablar de silencio. A veces, cuando el mundo hace ruido, Dios solo puede hablarnos desde lo callado. En Jerusalén no encontré respuestas. Encontré una pregunta que aún me acompaña. ¿Qué parte de mí seguía dormida mientras buscaba fuera lo que ya estaba dentro? El público escuchaba en un silencio reverente. Cuando terminó, una joven levantó la mano. ¿Y si lo que vio no fue una experiencia espiritual, sino una proyección de su mente? David la miró con amabilidad. Tal vez. Pero si una proyección me hizo más compasivo, más humano y más libre, ¿no sería eso también obra de lo divino? El aplauso fue largo, sincero. Miriam, en la primera fila, tenía los ojos llenos de lágrimas, no de emoción teatral, sino de orgullo sereno. Esa noche, de regreso a casa, Daniel lo miró desde el asiento trasero. «Papá, creo que quiero estudiar teología», dijo con una sonrisa tímida. David lo observó por el retrovisor. «No porque me escuchaste, espero». «No, porque quiero entender lo que te cambió». David asintió. «Entonces no estudies para entenderme a mí,
sino para entenderte a ti. El silencio llenó el coche durante el resto del trayecto, pero no era incómodo. Era un silencio compartido, vivo, como el que David había sentido en Jerusalén. Al llegar a casa, Miriam se acercó y le susurró: «Tu historia ya no es solo tuya, David. Es de todos los que buscan y no saben por dónde empezar». Él le tomó la mano y respondió: «Entonces que siga viajando, que el eco haga su trabajo». Esa noche, antes de dormir, abrió el cajón donde guardaba la nota y la carta del rabino. No las leyó, solo las miró con gratitud. Afuera, el viento soplaba suave, como si la voz del hombre del muro aún lo acompañara, diciendo sin palabras: «La fe no termina cuando la cuentas, empieza cuando otros la escuchan». Pasaron los años como hojas que caen sin hacer ruido. La vida de los Levi siguió su curso en Puebla, pero Jerusalén nunca los abandonó. Las fotografías del viaje seguían colgadas en la sala, y la nota del muro permanecía guardada en un pequeño cofre de madera. Cada tanto, David la sacaba y la leía en silencio, recordando aquel amanecer que había dividido su vida en un antes y un después. Una mañana, Miriam lo encontró mirando un mapa extendido sobre la mesa. «¿Qué haces, David?», preguntó con una mezcla de curiosidad y ternura. «Estoy viendo los vuelos a Tel Aviv». Levantó la vista y sonrió. «Creo que es hora de volver». «¿Volver?», repitió ella sorprendida. «¿Después de tantos años?». «No por nostalgia», respondió, «sino por gratitud». Ruth, ya universitaria, y Daniel, convertido en maestro, insistieron en acompañarlos. «Jerusalén cambió nuestra historia. Queremos cerrar el círculo contigo», dijeron. Y así, una década después de aquel viaje, la familia emprendió el regreso. Cuando el avión descendió sobre la costa, Miriam sintió el mismo temblor en el pecho que años atrás. El aire olía igual, a polvo, pan y eternidad. Sin embargo, esta vez no había ansiedad ni preguntas, solo paz. Caminaron por las mismas calles empedradas. Los comerciantes del mercado parecían otros, pero el bullicio era idéntico. David sonreía mientras recordaba a Yusuf, el vendedor que le había hablado de paciencia. Pasaron frente a su antiguo puesto. Ahora lo atendía un joven. «Mi padre siempre hablaba de un hombre mexicano que escuchó su consejo», dijo el muchacho al reconocer su acento. Lo mencionaba con orgullo. David estrechó su mano, emocionado. «Dile que sus palabras aún me acompañan». Al llegar al muro, el corazón de Miriam comenzó a latir más fuerte. El lugar seguía igual, pero la mirada con la que lo veían era distinta. Ya no buscaban respuestas. Solo querían agradecer. Cada paso hacia la explanada era un recordatorio del camino recorrido, de las dudas, de la transformación silenciosa. David se acercó a la piedra. No llevaba una oración escrita, solo una nota nueva, con letra firme. «Gracias por enseñarnos a ver». La deslizó entre las grietas y apoyó la frente contra el muro tibio. Cerró los ojos y respiró despacio. El aire tenía el mismo olor de aquella madrugada, pero ya no lo llenaba de inquietud. Miriam se paró junto a él. «¿Sientes lo mismo que aquella vez?», susurró. «No», respondió. «Siento algo más profundo. Antes buscaba señales. Ahora solo quiero agradecer por haberlas comprendido». Daniel tomó una fotografía de sus padres sin que ellos lo notaran. Ruth se quedó en silencio, con los ojos cerrados como si también estuviera orando. Nadie habló durante largo rato. El sonido del viento entre las piedras era suficiente. Cuando David abrió los ojos, vio a un grupo de peregrinos acercarse. Entre ellos, un hombre de túnica blanca y barba corta caminaba lentamente. Por un instante, su corazón se detuvo. El desconocido levantó la mirada, y por un segundo fugaz sus ojos se cruzaron. Una sonrisa leve, familiar, apareció en su rostro antes de perderse entre la multitud. Miriam notó el cambio en la expresión de su esposo. «¿Todo bien?», preguntó. David asintió. «Sí, todo bien», y añadió en voz baja. «A veces,
La fe vuelve a saludarte solo para recordarte que sigue viva. El sol comenzaba a caer sobre la ciudad. Mientras se alejaban, David volvió la vista atrás. No había lágrimas esta vez, solo una sensación de completitud. Tomó la mano de Miriam y susurró: «Ahora sí, podemos volver a casa». El eco de su voz se mezcló con el canto de las oraciones vespertinas. Jerusalén los despedía con la misma luz dorada que los había recibido años atrás. Pero esta vez no eran los mismos, y aunque dejaban la ciudad atrás, sabían que una parte de ella seguiría latiendo en sus corazones, como una llama que no se apaga. El regreso a Puebla fue distinto. Nada parecía haber cambiado, y sin embargo, todo era diferente. La casa tenía el mismo olor a café por las mañanas, las mismas risas de Ruth al teléfono, las visitas de Daniel los fines de semana. Pero en el aire había algo nuevo, una serenidad invisible, como si las paredes respiraran con ellos. David pasaba más tiempo en la sinagoga, aunque no como antes. Ya no buscaba respuestas, solo compañía en el silencio. A veces, después del servicio, los vecinos se acercaban a saludarlo, curiosos por la historia que había trascendido fronteras. ¿De verdad lo vio David?, le preguntaban algunos. Él respondía siempre igual, con una sonrisa tranquila. No lo vi con los ojos, sino con el alma, y eso basta. Miriam, mientras tanto, se había convertido en una voz discreta pero firme dentro de la comunidad. Hablaba de la fe sin muros, del valor de escuchar al otro. Su serenidad contagiaba. Muchos la buscaban solo para compartir dudas o agradecerle. Una tarde, Daniel llegó con un grupo de jóvenes que estudiaban religión comparada. Querían entrevistar a su padre. «Queremos saber cómo un encuentro puede cambiar a alguien sin que deje de ser quien era», dijo una de las muchachas. David los miró con afecto. Cuando el corazón se abre no cambia la esencia, cambia la mirada. Uno sigue siendo el mismo, pero ya no desde el mismo lugar. Ruth, sentada a su lado, añadió con una sonrisa: «Papá siempre dice que hay cosas que no se explican, se viven». Todos rieron suavemente. Esa noche, al despedirse, uno de los jóvenes le dijo: «Su historia me hizo entender que el silencio también puede ser una forma de oración». David asintió. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de sentido. Cuando la casa quedó en calma, Miriam se acercó a él. «¿Te das cuenta, David? Lo que comenzó como un viaje terminó siendo un testimonio». «Sí», dijo él mirando el cielo estrellado, «pero no mío, sino de todos los que buscan y no se rinden». El viento movía las cortinas con suavidad. En el escritorio, la nota del muro descansaba junto a la carta del rabino. David las observó por un momento y luego las guardó en una caja de madera. «Ya no las necesito», dijo. «Lo que decían ahora vive en mí». Miriam lo abrazó. En ese gesto simple se resumían los años de duda, los miedos, la transformación. Ambos permanecieron así, en silencio, respirando la misma paz. Días después, durante el Shabbat, David fue invitado a compartir una reflexión. Subió al pequeño estrado y habló sin papeles, con voz pausada. «Durante mucho tiempo pensé que la fe era un camino para encontrar respuestas, pero comprendí que también es un espacio para hacer preguntas sin miedo. Vi que no importa el nombre con el que llamemos a lo divino, sino la huella que deja en nosotros. Lo que vi en Jerusalén no lo puedo definir y no necesito hacerlo. Porque la verdad, cuando es real, no se explica, se vive». El silencio del lugar era absoluto. Incluso los niños escuchaban atentos. «Si esta historia les sirve», continuó, «no la tomen como un milagro, sino como una invitación. A veces Dios se manifiesta en un muro, a veces en una mirada, a veces en una palabra que nos recuerda quiénes somos». Miriam lo observaba desde la primera fila, con lágrimas contenidas. Cuando terminó, el rabino Elías, ya muy anciano, se levantó y dijo: «La fe que puede compartirse sin dividir, esa es la que permanece». Al salir, David levantó la vista hacia el cielo. No buscaba nada, solo agradecía. Había aprendido que la paz no necesita nombre,
porque el alma la reconoce cuando la encuentra. Esa noche, antes de dormir, susurró una última oración. Gracias por haberme permitido ver lo invisible. Y con el corazón en calma, cerró los ojos. El silencio volvió a llenarlo todo, pero ya no era vacío. Era plenitud. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje de fe y esperanza. Haz clic en el video que aparece ahora para conocer otra historia real que transformó una vida.